Hola queridos alumnos, volvemos a tener un nuevo problema de óptica. Vamos a trabajar otra vez con lentes. Este es nuestro problema, vamos a leerlo. Una lente bicóncava. Bueno, bicóncava significa que la lente va a ser divergente, ahora lo veremos. Simétrica, posee unos radios de curvatura de 20 centímetros y está formada por un plástico con un índice de refracción de 1,7. Y nos piden calcular la velocidad de la luz en el interior de la lente. Bueno, para calcular la velocidad de la luz en el interior de la lente hay que recordar que la velocidad de la luz no es la misma en todos los medios. Para eso debemos tener en cuenta usar la definición de índice de refracción. Pues lo dicho, la fórmula del índice de refracción es índice de refracción igual a la velocidad de la luz en el vacío partido de la velocidad en el medio en el que tratamos. Como lo que yo quiero calcular es la velocidad en el medio plástico del que está hecho la lente, despejamos la velocidad. Al despejar la velocidad nos queda esta fórmula de aquí. ¿Vale? El índice y la velocidad se intercambian. Y lo que hay que recordar es que la velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 elevado a 8 metros segundo. Como el índice de refracción del plástico me decían que era 1,7, pues sustituimos y con esto determinamos la velocidad en el medio en cuestión. Vamos a calcularlo. Encendemos la calculadora. Tenemos 3 exponente 8 partido de 1,7. Con lo cual obtenemos una velocidad de 1,76 por 10 elevado a 8 metros segundo. Pues esa sería la respuesta del apartado A. Así que nos ponemos muy bien. Continuamos con el problema y vemos que en el apartado B lo que nos piden es la potencia óptica de la lente. Bueno, vamos a hablar un poco del tipo de lente con el que estamos trabajando, que se trata de una lente bicóncava. Bueno, solamente recordarte que dentro de las lentes convergentes tenemos la biconvexa, que tendría convexa por aquí, convexa por este lado, plano convexa, pues una cara sería plana, la otra convexa, y menisco convergente. Dentro de las lentes divergentes tenemos la bicóncava, por las dos caras es cóncava, plano cóncava, una cara es plana y la otra es cóncava, y menisco divergente. Bueno, pues como en nuestro problema nos habían dicho que la lente era bicóncava, tenemos este tipo de lente, por lo tanto vamos a trabajar con una lente divergente. En este caso nos habían dicho que los radios de la lente bicóncava eran de 20 centímetros. Es decir, tanto el radio de la cara 1 como el radio de la cara 2 eran de 20 centímetros según el enunciado. Lo único que nosotros tenemos que ponerle el signo. En este caso, como este radio estaría hacia aquí, sería negativo, así que serían menos 20 centímetros y el radio de la cara 2 sería más 20 centímetros. Recuerda que todo lo que está a la izquierda es negativo, todo lo que está a la derecha es positivo en el eje óptico. Para calcular la potencia lo que utilizamos es la famosa fórmula del fabricante. En este caso la potencia es igual a la inversa de la distancia focal-imagen y esto es igual a la multiplicación de las inversas, de la diferencia de las inversas de los radios por el índice de refracción menos 1. Eso sí, si queremos que la potencia venga medida en dioptrías,
estos radios tienen que venir en metros. Entonces eso es lo primero que deberíamos transformar. ¿Vale? Recordando que dividiendo entre 100 obtenemos metros, pues tenemos este y tenemos este ya pasado. Y lo único que hay que es sustituir. Pues venga, potencia, índice de refracción menos 1, 1 partido de menos 0,2 menos 1 partido de 0,2. Pues resolvemos esta cuestión. Seguiríamos 1 menos 7, 1,7 menos 1, pues 0,7. Menos con menos es menos, 2, 0,2. Así que esto va a salir 2 por 0,7 partido de 0,2. Introducimos esos datos en la calculadora y obtenemos un valor de menos 7 dioptrías. Lógico que haya salido negativa porque la potencia de las lentes divergentes es negativa. ¿Ok? La potencia de las lentes divergentes es negativa. Bueno, pues con esto hemos terminado el apartado B. En el apartado C lo que nos pedían era dónde hemos de colocar un objeto para que el tamaño de su imagen sea, importante, la tercera parte que el del objeto. Pues para eso tendremos que usar la ecuación fundamental de las lentes y tener en cuenta la naturaleza de una lente divergente. Bien, aquí tenemos la ecuación fundamental de las lentes. Esto podemos otra vez escribirlo bien como inversa de la distancia focal-imagen o bien como potencia, porque es lo mismo, siempre y cuando estas distancias vengan en metros. La S' lo que representa es la distancia imagen desde el centro óptico a donde está la imagen y la S distancia objeto desde el centro óptico hasta donde está la imagen. Y lo que hay que recordar, esto es importante, es que en las lentes divergentes, la naturaleza de la imagen siempre es igual, virtual, derecha y menor tamaño. Y esto es lo importante para el problema en este caso. Derecha, ¿eso qué significa? Eso significa que tanto el tamaño del objeto que se simboliza con I como el tamaño de la imagen que se simboliza con I', los dos tienen el mismo signo porque la imagen y el objeto están derecha. En este caso, positivos. Bien. El siguiente idea es relacionar lo que nos decían. Nos decían en el enunciado que la imagen era la tercera parte que el objeto. Pues ¿eso qué significa? Pues lo que hemos dicho, que el tamaño de la imagen es la tercera parte del tamaño del objeto. Recuerda que las imágenes siempre, las lentes divergentes, son de menor tamaño. ¿Cómo usamos este dato? Pues lo usamos con la fórmula del aumento lateral. La fórmula del aumento lateral nos dice eso. Aumento lateral es tamaño de la imagen partido del tamaño del objeto y también eso es igual a posición imagen, posición objeto. Esta es la fórmula que le llamamos aumento lateral. En este caso lo que nos interesa es utilizarla con esta versión, con la de I' es ahí como S' es AS. Sustituyendo esta información, vamos a sustituirla. Sabemos que la I' es 1/3 de la I. Esto se queda igual. S' es igual a S, con lo que el tamaño del objeto lo podemos eliminar. Y nos quedaría que la relación es esta de aquí, con lo cual de ahí podríamos decir
que como nos pedían el dónde debemos colocar el objeto, podemos obtener que S es igual a 3S'. Con esta información vamos a calcular nosotros la posición del objeto usando la ecuación fundamental que vimos antes. Pues hasta el momento conocemos que S es igual a 3S' y esta era la ecuación fundamental de las lentes. La potencia la habíamos calculado en el apartado B y sabíamos que era menos 7. Pues sustituyendo, esto lo dejo como S', esto lo dejo como 3S' igual a menos 7. Sacando factor común la S', nos queda, esto nos queda un tercio igual a menos 7. Pues aquí operando, ¿vale? Esto se quedaría 2 tercios igual a menos 7. De ahí veríamos que la inversa de la S' quedaría de esta forma. Menos 21 entre 2. Espera que no se ve bien. Así que la S' sería menos 2 partido de 21. Con el 2 partido de 21, y si venimos aquí, ya sabemos la posición del objeto. Eso quedaría menos 6 partido de 21. Lo calculamos y obtenemos menos 0,286 metros. Es decir, nuestro objeto debe estar situado a 28,6 centímetros a la izquierda, que es donde van siempre, eso es lo que significa el negativo, es donde van siempre los objetos. En el último apartado nos pedía la realización de la construcción gráfica de la imagen. Vamos a recordar cómo debemos proceder para crear esa imagen. Bueno, recuerda que para construir la imagen de un objeto en una lente delgada, bien sea convergente o divergente, se deben dibujar al menos 2 rayos de trayectorias conocidas y hallar su intersección, bien de los propios rayos o de sus prolongaciones. Lo que después de refractarse en la lente. Cuidado, esa intersección es después de refractarse en la lente. ¿Qué rayos podemos utilizar? Pues el rayo que sale del objeto paralelo al eje óptico y que después de refractarse en la lente pasa por el foco imagen F'. Un rayo que pasa por el centro óptico de la lente y que no se desvía, ese sería mi segundo rayo. Y mi tercer rayo, un rayo que proviene del objeto, que pasa por el foco objeto primero. Este rayo llega a la lente y se refracta en ella, emergiendo paralelamente al eje óptico. Pues de esos 3 rayos debemos usar al menos 2, aconsejable usar 2, para construir la imagen. Esto estudiatelo bien porque es la forma teórica de explicar cómo construimos la imagen, que a veces nos las piden en los problemas. Pues vamos a ver en nuestro caso concreto, para la lente divergente, cómo desarrollamos este proceso. Bueno, aquí tenemos la lente divergente. Recuerda que esquemáticamente se representa como una línea vertical acabada en punta de flecha invertida. Esa es la lente divergente. Y que este sería el centro óptico. Esto es el foco imagen. Esto está mal, esto hay que tacharlo. Y este sería el foco objeto, ¿vale? Este es el foco objeto, este es el foco imagen. Pues los objetos siempre tienen que estar a la izquierda. En nuestro problema habíamos dicho que estaba a una distancia de, lo calculamos antes, que S valía 28 centímetros, casi 29, ¿vale? Menos 29,6 centímetros.
¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Como nuestro foco, nuestra distancia focal era, nosotros sabíamos que la potencia era -7, así que la distancia focal-imagen, que es la inversa, pues sería menos 0,143 metros, es decir, unos menos 14,3 centímetros. Es decir, el foco, esta distancia, que es la distancia focal, debe ser de menos 14,3 centímetros. Pues el objeto, que debe estar situado a menos 29,6, pues casi un poco más del doble, así que debería estar por aquí, un poquito por aquí. Habría que medirlo bien con la regla. Este sería nuestro objeto. Y ahora lo que hay que empezar es a trazar los rayos que hemos dicho. El primer rayo que decíamos era rayo paralelo al eje óptico. Recuerda que este es el eje óptico. Pues rayo paralelo al eje óptico, esa sería su trayectoria, que se refracta en la lente y pasa por el foco imagen. Eso significa que el rayo sale hacia afuera para refractarse, pero como tiene que pasar por el foco imagen, debería seguir esta trayectoria. Pues pintamos esa trayectoria primero con la regla y por ahí seguiría el rayo. ¿Vale? Este sería el rayo y esta es la prolongación. Y después estaba el rayo que pasaba por el centro óptico sin desviarse, es decir, desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Esto hay que hacerlo con regla para que quede bonito. Pues donde se corta, ahí está la imagen. Donde se cortan esos dos rayos, ahí está la imagen. Pues este sería la construcción gráfica, donde podemos efectivamente ver que la imagen es virtual, porque lo que se cortan son las prolongaciones, porque los propios rayos, fíjate, este rayo después de refractarte y este rayo después de refractarse son divergentes, no se van a cortar. Entonces lo que hemos tenido es que prolongar este para que se corte. Y vemos que está a derecha y evidentemente se aprecia que es de menor tamaño. Pues bueno, con esto hemos terminado el problema. Espero que te sirva. Míralo varias veces si es necesario. Y nos vemos en el siguiente. ¡Ánimo! Disfruta con la física.